Bien, buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a tener la lectura hoy desde el versículo 19 hasta el 42, finalizando el capítulo 10. Dice así la palabra de Dios: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Bien, las palabras de Jesús son difíciles de aceptar para muchos judíos. Estamos viendo aquí que les molestaba. Esto provocaba oposición y había desacuerdos en los pensamientos, ¿verdad? Y actitudes hacia la persona de Cristo. Hemos leído cómo algunos decían que estaba endemoniado, que era un espíritu el que estaba en él hablando todas estas cosas que para ellos no eran correctas. Pero otros, ¿verdad?, tenían otro pensamiento. Era diferente su observación. Distinguían en Jesús algo que no era de demonio, ¿verdad? Y ellos lo dicen claramente. ¿Cómo puede alguien, ¿verdad?, solamente por el poder de Dios, hacer estos milagros, abrir los ojos a los ciegos? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que ¿acaso no es el demonio quien hiere de ceguera?
Y es Satanás el que quiere ceguera. Y no solamente física, ¿verdad? Para algunos casos, cuando no es la voluntad de Dios para hacer algo portentoso, sino que muchas veces, como ellos tenían, pero no era siempre el común denominador, era a causa del pecado. Recordemos, como hemos hablado en los estudios bíblicos, que en verdad la enfermedad ha venido a causa del pecado. Porque cuando estaba el hombre sin pecado, no había nada, ninguna enfermedad, no había nada malo, o sea, no había ceguera, ni siquiera espiritual. Todo esto lo produjo la caída. El pecado del hombre trajo en consecuencia todo esto, pero la palabra de Dios dice claramente que es Satanás el que tiene cegado, velado a toda persona para que no crea en Cristo. ¿Okay? Entonces, quiero darle también algo de contexto para que después podamos ir revisando, ¿verdad?, en la persona de Cristo lo que trata la predicación de hoy, pero sí quiero que estemos claros en algunas cosas en el contexto para que nos sea claro. ¿Okay? Ahí se habla de una celebración, de una fiesta. Entonces voy a explicar un poquito. El pórtico de Salomón por donde andaba Jesús, eso era como un gran pasillo lleno de columnas, pero estaba en la parte oriental del templo de Jerusalén y era algo público, o sea, podían llegar todos a escuchar las enseñanzas de los maestros, y Jesús normalmente usaba ese lugar para enseñar. ¿Okay? También se dice ahí que era invierno y se estaba celebrando una fiesta, y ahí especifica cuál es, dice la fiesta de la dedicación, y tenemos que aclarar un poquito de qué trata eso. ¿Okay? Cuenta la historia, ¿okay? Es fuera de la Biblia, aunque hay algunas narraciones en los libros apócrifos. Se dice que el rey Antíoco Epífanes, cuando él estaba en el poder, profanó el templo de Jerusalén. ¿Y cómo lo profanó? Simplemente entró ahí, ¿verdad?, y promulgó de que ahí se debía rendir culto no solamente a Jehová, a Yahvé, sino a sus dioses, o sea, a todos los dioses griegos. Y en los sacrificios, aún él sacrificó cerdos. Eso era abominación. ¿Okay? Ahí eso no era algo que los judíos aceptaban, eso era algo que estaba fuera de todo lo que Dios había ordenado. Pero entonces este rey hizo esto y lo profanó. O sea, dejó de ser un lugar santo y pues fue profanado, ¿okay? Porque se hicieron cosas que Dios no había pedido. Y después se levantan unos judíos, hubo un movimiento, una revolución, por decirlo así, de los macabeos, y ellos fueron, y con cualquier pronóstico que cómo iban a vencer a ese rey, pero sí pudieron tomar nuevamente el control del templo y volver a la normalidad, lo que era el rito, el culto, y todo volvió solamente, sacaron los dioses, sacaron todos esos animales que eran impuros, y bueno, ellos volvieron a lograr que en el templo se hiciese lo que Dios había mandado. Entonces, al lograr eso se hizo una festividad, ¿ok? Pero algo curioso que cuando ellos entraron a recuperar el templo, por decirlo así, había una vasija de aceite, que ese aceite era puro, era consagrado para el servicio en el templo y para encender el candelabro, ¿ok? Eso es importante, era algo que ellos usaban, y eso hoy día muchos tienen en sus casas reliquias y copias, lo que es la menorá, que es el candelabro. Ustedes saben que está ramificado así. Ellos echaron el aceite y cuenta la tradición judía que eso iba a durar unas horas, pero en verdad ese aceite ardió y duró 8 días encendido, o sea, no se agotó, no se terminó, y eso dio oportunidad para que ellos fueran preparando el aceite que Dios había ordenado para mantener esa luz siempre encendida, porque no se podía apagar, debía estar siempre encendida. Y como duró 8 días milagrosamente, según ellos celebran esa dedicación del templo por 8 días.
¿Okay? Entonces quiero que ustedes tengan eso en claro para que sepan de qué se estaba tratando. Estaban celebrando eso y sucedió eso según la tradición judía, ¿okay? Lo que es el Talmud en los libros de los judíos, que son enseñanzas judías legales y de ética. Entonces ahí aparece narrada esta historia. Es una tradición que se llevó de boca en boca, entonces se puede considerar verdadera. ¿Okay? Entonces por eso se las expongo, porque la Biblia en sí no dice con exactitud eso, porque fue en el tiempo del silencio. Entonces bueno, habría que leer los libros de los Macabeos y todo eso, que son libros históricos que son apócrifos, pero nosotros no lo contemplamos en el canon bíblico. ¿Okay? Pero históricamente está, usted puede leer historia y puede conseguir que las cosas que sucedieron. ¿Okay? Bien, teniendo este panorama del contexto ya claro, vamos a estudiar la palabra de Dios, esta porción que hemos leído, en 3 enunciados. El primero es: ¿está tu alma turbada? En segundo lugar, no sois de mis ovejas. Y en tercer lugar, la respuesta a la incredulidad. Repito, 3 enunciados. La primera: ¿está tu alma turbada? Segundo, no sois de mis ovejas. Y 3, la respuesta a la incredulidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, buen Dios, queremos darte gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, porque, Señor, tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración. Y te damos gracias, Señor, porque es bueno para nosotros el estar aquí. Es bueno, Señor, saber que tú vas a hablarnos hoy a través de tu Santo Espíritu, Señor, el cual nos has dado. La promesa es que tú lo has enviado para que Él tome de ti y nos lo haga saber. Y queremos, Señor, recibir de ti tu palabra en esta mañana. Permite, Señor, que si hay cualquier pensamiento ajeno a ti, cualquier preocupación o pensamiento que divaga de aquí para allá, y permite que lo podamos, Señor, traer cautivo a la obediencia a Cristo. Que podamos, Señor, hoy concentrarnos en lo que tú has de hablarnos. Que dispongamos, Señor, nuestra concentración, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Guíame, Señor, como instrumento tuyo. Pon y sigue poniendo en mí la palabra que tú quieres, Señor, que sea dada a conocer hoy. Y que esa palabra, Señor, pueda hallar cabida y pueda transformarnos para, Señor, servirte como tú quieres, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos con el primer enunciado. ¿Está tu alma turbada? ¿Está tu alma turbada? Fíjense cómo dice el versículo 24. Dice que los judíos rodearon, ¿verdad? Se acercaron a Jesús y lo rodearon y le hicieron esta pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos mismos dicen cuál es su condición en ese momento. El Señor estaba enseñando, haciendo milagros, señales, y esta gente normalmente quería ¿qué? Contradecir, ir en contra de lo que el Señor decía, diciendo que eso era mentira, pero había algo dentro de ellos que los inquietaba, no los dejaba estar en paz. ¿Okay? La verdad, ellos no sabían si ellos tenían la razón, si Jesús tenía la razón, y esto les traía ¿qué? Turbación. ¿Okay? Dice que su alma estaba turbada. Y a pesar de todo el hostigamiento, ¿verdad?, de los judíos hacia la persona de Jesús, como que ellos llevaban la ventaja, todo esto, vemos que ellos no encontraban paz, no encontraban sosiego, quietud, ¿verdad?, interior, calma dentro de sí mismos. Había algo que no la dejaba dormir, por decirlo de alguna manera.
Y como les dije, existía la posibilidad de que ellos pensaran que estaban equivocados. Y le exigen a Jesús, por favor, dilo claramente. O sea, no nos pongas a pensar. No queremos razonar, no queremos indagar, no queremos adivinar. Queremos que tú lo digas. ¿Eres o no eres el Mesías? Ahí dice en la traducción Reina Valera el Cristo, pero es igual el ungido, el Cristo, el Mesías. Y dice, dínoslo abiertamente, o sea, ya, dilo. Ya no queremos más enigmas, no queremos seguir con esta duda, con esta incertidumbre, porque esto nos atormenta. Les dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y esa palabra turbar es interesante porque en el latín viene de turbare, que significa perturbar el orden natural. Perturbar el orden natural. Lo que trae consigo que alteración emocional, angustia y desorden en el corazón. Así estaban estas personas, ¿okay? Que estaban perturbados. Esto no es normal, ¿okay? No debería yo sentirme así, pero hay algo que lo produce. Y emocionalmente estaban, ¿verdad?, inquietos, angustiados, y dice que había un desorden en el corazón, dentro de sí. En el griego, que es la palabra tarazo, ese mismo turbar es tarazo, y es agitación, cuando alguien mueve algo. Cuando usted agarra un pote de agua y lo menea, lo mueve, eso que está adentro empieza a perder su estado natural, se turba, ¿okay? Hay turbación. Y es interesante, esta palabra se va a repetir después, pero todavía no hemos llegado ahí, pero lo vamos a hacer pronto cuando lleguemos a Juan capítulo 14. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero fíjense cómo esta palabra viene de los judíos, que están siempre acusando a Jesús, pero Jesús más adelante le dice a los que le han creído, a los que están cerca, ¿qué le dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué podemos decir? Entonces que todo aquel que no tiene claro, ¿verdad?, su relación con Cristo, ¿cómo está su corazón? Turbado. Turbado. Así anda todo aquel que no ha hallado paz en Jesús. Su alma está turbada. ¿Okay? Es interesante. Entonces, ¿qué vemos aquí, verdad? Mientras el ser humano no cree en Cristo, ¿qué tendrá? Turbación. En Deuteronomio 28 dice una porción, ¿verdad?, que habla de las consecuencias de la desobediencia. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Wow. Aquellos que andan en desobediencia, ¿qué hacen? Dice que el Señor los herirá. ¿Con qué cosa? Locura. Ok. Ceguera. Ya hemos hablado de esa ceguera espiritual. Jesús le dijo a estos hombres que estaban ciegos. Ellos mismos dicen, ¿acaso estás diciendo que somos ciegos? Y el Señor dice, claro que están ciegos. ¿Okay? Porque no pueden ver que yo soy el Mesías. Y dice, ¿y turbación de qué? De espíritu. También David en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando uno se desconecta y pierde, ¿verdad?, esa relación de estar confiando en Dios, ¿qué empieza a suceder? Empieza el alma a turbarse. Por eso David se dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Debes esperar en Dios. Si tú confías en Dios, eso va a desaparecer. ¿Okay? Entonces Jesús responde, ¿verdad? Ya se los he dicho de muchas maneras, en muchas ocasiones. ¿Y cuál es la respuesta final? No creéis. Ustedes no creen. Y la culpa no está en Jesús.
¿ok? De lo que está sucediendo en ellos. Él no les ha ocultado nada, ¿ok? Hay un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que es inútil intentar convencer a alguien de algo que no desea aceptar o ver. Tú puedes estar ahí, nada. No se logra nada porque esa persona está, ¿qué? Cerrada, ciega, ¿verdad? Con ninguna disposición para aceptar que lo que está escuchando, que lo que está viendo es la verdad, es la realidad. ¿Okay? Muchas personas cuando no quieren aceptar eso, ¿qué piensan de las cosas que están sucediendo? Piensan que está sucediendo otra cosa. Y la gente dice, pero está sucediendo. No, eso no está sucediendo. Eso es imaginación tuya. Eso es lo que tú crees, pero no está pasando eso. Entonces, muchas personas están ciegas a muchas cosas, a las realidades. Y estos judíos estaban cegados a la verdad, que es Cristo. Manifiestas a todos han sido, ¿qué? Las señales que ha hecho Jesús, las obras que Jesús hace en nombre de ¿quién? De su Padre. No son sus obras, sino las obras que el Padre le ha mandado hacer. Cada una de ellas dan testimonio, hablan y señalan ¿a quién? A Jesús como el Cristo, el Mesías. Ellos están diciendo, pero dínoslo abiertamente, claramente. Dice, ya se los he dicho. O sea, más evidente no puede ser. No puede ser. ¿Okay? Él dice, yo soy el Mesías prometido, con todas esas señales. Pero lo negaban, no lo aceptaban, ¿verdad? Porque en su pensamiento había ¿qué? Algo preconcebido. Nosotros esperamos el Mesías. Pero, ¿el Mesías que ellos qué? Se crearon. Que ellos se imaginaron. Pero la Biblia hablaba claramente por los profetas de un Mesías que sufriente. De un Mesías que iba a sufrir. De un Mesías que iba a ser ¿qué? Traicionado. Que iba a ser muerto. Pero ¿qué pensaban ellos en su pensamiento? Nosotros esperamos ¿qué? A un gran Salvador. A un gran libertador. Si es un descendiente de David, ese Mesías debe venir ¿qué? En un caballo, con un ejército, a vencer ¿qué? A todos los enemigos, así como, ¿verdad? David salía y ¿qué decían las doncellas? Saúl mató a miles, pero David a 10.000, arrasaba con todo. Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? Ese Mesías. Un Mesías glorioso, un Mesías que era un gran guerrero. Y Jesús estaba ahí, pero no parecía nada a eso. No se parece. Ellos lo ven, este no puede ser el hombre. Por eso lo negaban. ¿Ok? Y mucha gente está creyendo hoy día también igual en un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Y por eso no vienen a creer en el Dios verdadero. Porque de por sí ellos creen que ya tienen a Dios. Que ese Dios es bueno. Que ese Dios no los va a condenar. Entonces no conoce que es un Dios ¿qué? Justo. Y la Biblia dice claramente que ese Dios de la Biblia, que es justo, no puede tomar por inocente ¿qué? Al que es culpable. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cuál es el juicio de Dios? Porque Dios es justo. Todos van a ser castigados. Ya han sido condenados. Al menos que crean en Cristo Jesús. Esto nos lleva, ¿verdad?, al segundo enunciado. Jesús les dice, no sois de mis ovejas. Dice el versículo 25, os lo he dicho y no creéis.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, y hay una razón por qué no pueden creer. Ustedes no creen. Y Jesús dice por qué. Les dice ahí, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ya hemos visto el domingo pasado acerca del buen pastor, que Jesús dice que Él conoce sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen a Él. Escuchan su voz y le siguen. ¿Ok? Pero, ¿por qué las ovejas siguen a esa voz? Porque han creído que es su pastor, su buen pastor. Pero estos hombres incrédulos, que Jesús les dice acerca de ellos, ustedes no son de mis ovejas. Porque si fuesen de mis ovejas, al escuchar mi voz, me seguirían. Pero como no son mis ovejas, no me consideran su pastor, por tanto no podéis creer en mí. ¿Ok? Dice, versículo 27, mis ovejas, hay una contraposición, una diferencia, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ok? Esto es importante siempre que lo tengamos claro. Debemos ser conocidos por Dios. ¿Ok? Y alguno podría entender eso como, es que Dios conoce a todo el mundo porque Él es omnisciente. No estamos hablando de eso. ¿Ok? Cuando Él dice, conozco a mis ovejas, es porque eso se las ha dado ¿quién? El Padre. ¿Ok? Como hablamos el domingo pasado, estas ovejas que tiene Jesús, ¿a quién le pertenecen realmente? Al Padre. El Padre me las dio. Es el Padre que se lo otorga. No es que Él sale por ahí, ay, una ovejita por aquí, y una ovejita por aquí, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto, y ahora tengo ovejas. No. Es el Padre que le dice, hijo, aquí están estas ovejas, pastoréalas. Cuídalas. ¿Qué tanto las cuido? Da tu vida por ellas. Wow. Tremendo. ¿Ok? Algo que hace cada verdadero creyente, y es una señal de que es un verdadero seguidor de Cristo, que ha creído, es que sigue a Jesús. Sigue a Jesús. ¿Ok? Recuerden cómo Jesús llamó a sus primeras ovejas o sus apóstoles. ¿Qué les dijo cuando los vio? Venid en pos de mí. Yo seré ¿qué? Pescadores de hombres. Pero Él las llama. Venid en pos de mí. ¿Qué tienen que hacer ellos? Al escuchar esa voz, seguirle. Seguirle. ¿Ok? ¿Y lo hicieron? Sí, lo hicieron. Inmediatamente dice que dejaron ¿qué? Sus redes, dejaron su oficio, dejaron a la barca ahí, dejaron a sus padres y se fueron con Jesús. ¿Ok? Y es por eso que hay que entender el llamado. Fíjense que estos hombres dejaron ¿qué? Su oficio, dejaron a su padre y se fueron con Jesús. Y cuando uno va leyendo la palabra de Dios, es así. Hay que renunciar ¿qué? A todo. Hay que desprenderse de todo para seguir a Jesús. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Ese no me va a seguir. ¿Ok? ¿Qué decir cuando Jesús dice seguidme? Entonces decían algunos, ay, es que tengo a mi papá viejito, hay que cuidar. Está a punto de morirse. Y, oye, Jesús, no seas tan malo, déjame cuidar. Y se quedaba, no seguía a Jesús. Pero no entendemos quién es Dios. ¿Quién es en verdad que cuida a los enfermos? Es Dios. Y ahí da
la señal como si fueran a morir pronto. ¿Y qué le dice el Señor? Ven que yo te estoy llamando a la vida y deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow, los muertos a los muertos. ¿Cómo un muerto entierra a otro muerto? Muerte espiritual. O sea, deja que los que no son creyentes, los que no me quieren seguir, se encarguen de eso. Pero tú que estás vivo, ven en pos de mí. Usted me dice, no, es que tengo unos ganados, me acabo de comprar 5 bueyes, unas vacas, y no puedo. Tengo que hacer una cerca para que no se me escape, para que no me la roben. Tengo que ordeñarlas, hacer queso y no siguen a Jesús. Porque están ocupados, ¿qué? En el día a día. Eso no sigue a Jesús. Pero el verdadero cristiano, ¿qué? Renuncia a todo para seguir a Jesús. Porque Jesús se convierte, ¿qué? En su prioridad. En su prioridad. En Mateo 11:28 hay muchas citas, pero solo traje algunas de esa invitación que hace Jesús, ¿verdad? A venir en pos de Él. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Solo en Jesús hay ¿qué? Hay descanso. Solo en Él hay descanso. ¿Por qué? Porque si vamos al Salmo 23, ¿qué hace el buen pastor? Cuida de las ovejas. ¿Las lleva a dónde? A pastos delicados, donde pueden comer. Las lleva a corrientes de agua, ¿qué? Tranquilas. Que es algo que casi ni se mueve. Se mueve cuando le meten la lengua para lamer el agua. Pero no está turbulenta. No se van a ahogar ahí. Pero muchas veces nosotros, si Jesús, ¿a dónde vamos a comer? A lugares turbulentos. ¿Ok? Alcanzamos las cosas en medio de ¿qué? De turbación. Porque no estamos en Jesús. Porque aún el Salmo 23, ¿qué dice? Que es Él, el buen pastor, que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Están los enemigos ahí, tú estás ahí, ¿qué? En un banquete. ¿Por qué? Porque es el buen pastor que te está cuidando, es el que te protege. Damos gracias a Dios por eso. Versículo 14 de ese capítulo 10 que ya estudiamos la semana pasada, pero quiero recordar, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y si vamos a los primeros versículos, que es la alegoría, de donde sale la instrucción, ¿qué dice? Versículo 4, bueno, desde el 3. A este abre el portero, el buen pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, ¿qué hace? Llama por su nombre. ¿A cada oveja llama qué? Por su nombre. Interesante cómo Jesús llama, ¿no? Andrés, sígueme. Pedro, sígueme. Mateo, sígueme. Él llama a quién, a cada quien ¿qué? Por su nombre. Es algo muy íntimo, ¿ok? No es que todos los que están aquí no los conozco, pero vengan. No es así. Él les conoce. El Padre le está dando, mira Jesús, aquí te estoy entregando a Pedro, te lo encargo. Y aquí te estoy entregando a Milagros. Y aquí te estoy entregando a Alan y así. ¿Y qué hace Jesús? Sí, Señor, yo los voy a cuidar. Voy a cuidar lo que te pertenece a ti. Eso es hermoso. ¿Ok? No es algo que está pasando por ahí y vas recogiendo. No es eso. ¿Ok? Debemos estar claros en eso. Versículo 16
porque aclaramos que ese primer rebaño eran judíos solamente, y todo esto que el Señor tiene alrededor son judíos, los apóstoles son judíos, pero esas no son las únicas ¿qué? Ovejas. Y tenemos la promesa y podemos estar confiados, como leímos en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del pueblo judío. Pero, ¿qué dice tengo? O sea, les pertenecen a él. Tengo otras ovejas, ¿ok? ¿Y qué debo hacer con ellas? Aquellas también debo traer. Gloria a Dios. A esas yo las voy, ¿qué? Las voy a traer. Fíjense que no dice, esas vendrán, sino que es el pastor el que las, ¿qué? Las va a traer hacia sí. Gloria a Dios. ¿Okay? Es el Señor que nos atrae hacia Él. Y dice, y oirán mi voz, porque hay que escuchar la voz de Jesús. ¿Y cómo escuchamos hoy día la voz de Jesús? Su palabra, el Evangelio. ¿Okay? Es a través del Evangelio que somos llamados. Y Jesús hoy día, a través de quién habla, a los que aún han de creer. Habla a través de ti y de mí. Recuerda eso, Él habla a través de ti y de mí. Para atraer a esos que Él quiere salvar. ¿Ok? Juan 7:37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, eso ya lo leímos en Juan capítulo 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Juan 1:39 vemos a dos discípulos de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Si tienen buena memoria, el primer capítulo que estudiamos de Juan, que vinieron a Jesús y le hacen una pregunta. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Y qué hace Jesús? Los invita. Venid y ved. O sea, síganme. Vengan en pos de mí. Y le damos gracias a Dios por eso. Versículo 28 de lo que estamos estudiando. ¿Qué les da Jesús a sus ovejas? Y fíjense lo que dice. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Eso es interesante y profundo. Solo voy a decir algunas cosas porque no tenemos el tiempo de ahondar y nos podríamos quedar todo el resto de esta hora hablando solamente de lo que eso contiene. Les doy vida y no cualquier vida, es vida eterna. ¿Ok? Y es una vida, ¿por qué? Porque todo el que está sin Cristo, ¿cómo está? ¿Cuál es su condición? Está muerto. Está muerto. ¿Ok? Y Él es el único que puede dar, ¿qué? Vida. ¿En quién? En Él, en su persona. ¿Ok? Porque Él es el dador de la vida. Como hablamos el martes en el estudio bíblico, ¿qué pasa cuando el pámpano es quitado de la vid? Se seca. Pero al final, ¿qué ilustración es esa? Se muere. Y como está muerto, no puede llevar fruto. No puede llevar fruto. Para que el pámpano, esa rama, pueda dar fruto, debe permanecer en la vid. Y permaneciendo en la vid es lo que permite que dé fruto. Pero el que permite que dé fruto no es la rama, es todo lo que da la vid. Esa sustancia, todo eso es lo que permite que dé fruto. Dice, si permanecéis en mí, llevaréis ¿qué? Mucho fruto. ¿Okay? Y le damos gracias a Dios porque todo eso depende de nuestra permanencia en Dios. ¿Y cómo Él nos da vida? Porque Él nos atrae hacia sí. ¿Okay? Mientras estemos en Él, tenemos vida. Por eso hay un canto que dice, porque Él vive,
yo también puedo vivir. Porque si Jesucristo estuviera muerto, nosotros estaríamos aquí hoy sin esperanza, aún muertos en nuestros delitos y pecados. Esa sería nuestra condición si Jesucristo no estuviese vivo. Pero como Él vive, nosotros vivimos. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Como Él fue glorificado, aunque la Biblia dice que ya hemos sido glorificados en los cielos, pero seremos ¿qué? Glorificados. En pocas palabras, para resumir, todo lo que le ha acontecido a Jesús, le va a suceder al cuerpo también. El cielo de la cabeza, todo eso que ha experimentado Jesús, lo va a experimentar también ¿qué? El cuerpo, la iglesia, todo. Porque lo debemos ver como una unidad. No puede ser que la cabeza sea santa y el cuerpo no sea santo. Que el cuerpo la cabeza se haya glorificado y el cuerpo no sea glorificado. No se puede ver así. Todo eso va a ser igual, tratado por igual. Gloria a Dios. Bien, dice también, ¿verdad?, que el pastor, ¿qué hará? Además de darnos vida eterna y que nunca vamos a morir, ¿okay? No perecerán jamás, nunca morirán. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme tú? ¿Por qué le dice Jesús eso a Pedro? Porque había un rumor, había un dicho por ahí, que Jesús, había dicho que Juan tal vez no iba a morir. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Y qué? No importa. No importa qué suceda con él. Si vive o lo matan, sígueme tú. Pero es verdad que todo el que viene a Jesús obtiene vida eterna. ¿Okay? No perecerá jamás. Y lo que dice la parte final del versículo 21 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es maravilloso. ¿Qué pasaba en el tiempo, verdad, de esos pastores? En el tiempo de cuando David fue pastor. Dice que había peligros. Hay peligros. Normalmente, el mayor tiempo, las ovejas están en espacios abiertos. No están en una cárcel, no están ahí en el redil todo el tiempo. El pastor va a buscar el redil y la saca ¿para qué? Para que caminen, para que coman, para que beban agua. Pero mientras está pastoreando, en ese campo abierto, hay peligro. Se puede sacar un lobo, se puede sacar un oso, hasta un león. ¿Y qué hacen estos animales? Buscan su presa. ¿Ok? ¿Y qué hacía David? Que es una ilustración de Cristo. Una oveja menos, una oveja más, no importa. No. Dice que él agarraba su cayado y salía a donde estaba ese animal indefenso, porque no podía defenderse a sí mismo. ¿Y qué? Y lo defendía, daba su vida, porque tenía que pelear con ¿qué? Con un lobo, tenía que pelear con un oso, tenía que pelear con un león. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos pastores? Imaginemos, tenemos una ovejita y se nos aparece un oso. Sí, es verdad, salimos corriendo. Salimos corriendo. ¿Qué ovejita ni qué nada? Me compro otra. Y un león, más rápido. Tal vez con el lobo nos quedamos ahí un ratico a ver, como un perro que ladra y a veces se escapa, pero si se pone muy furioso, también huimos.
Pero ¿qué hace un buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Menos mal que nosotros no tenemos que salvar a nadie. Porque ¿en quién estamos pensando salvar? A uno mismo. Tristemente es así. Y hoy día pareciera que eso, aunque nos da risa, es lo que está sucediendo. Ya no imaginemos un oso real, un león real, sino hay poderes malignos atacando. ¿Y qué deberíamos ser nosotros? Cuidadores de nuestros hermanos. ¿Pero qué hacemos? Nos cuidamos nosotros. Dejamos a los demás ahí, a la deriva. Es muy triste. La palabra de Dios dice que debemos ¿qué? Cuidarnos. Cuidarnos los unos a los otros. Velar los unos por los otros. Animarnos los unos a los otros. Soportando los unos a los otros. Exhortándonos los unos a los otros. Amándonos ¿qué? Los unos a los otros. Tener preferencia por mi hermano antes que yo. Vivo así. Tengo preferencia. Hay una sola silla, hermano, siéntese usted. Hay un solo pan, hermano, como usted. Hay un solo vaso de agua y tengo ya que no aguanto, tengo la garganta seca. Tómese usted el agua. ¿Hacemos eso? No. Vemos el vaso de agua y si viene el hermano nos volteamos y nos tomamos así ocultamente. Porque él no vea que se lo dice en su cara. Pero sí se lo estamos haciendo en su cara. O si vemos la necesidad que hacemos, nos metemos en el bolsillo y que eso es mío, me lo como más tarde. Y cuando estoy por allá solo, me zampo. Pero no pude mostrar amor hacia mi hermano porque, no, ¿cómo es que yo voy a pasar hambre? Yo ¿cómo voy a pasar sed? No. Eso es vanidad, eso es amor pecaminoso. Eso no es el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor. Amén. ¿Y qué amor es ese? 1 Corintios 13. No busca lo suyo. No busca lo suyo, imagínense. Es generoso. Es sufrido. Es paciente. Es el amor bíblico. Si yo no conozco el amor que debo tener, hay que leerla ahí en la Biblia. Es el amor que hay que tener. Es el amor que Cristo tiene por nosotros. Es el amor que da a sus ovejas. Por eso da su vida. Porque muestra su amor verdadero. Gloria a Dios. Entonces, en Él estamos seguros, ¿verdad? Hay protección, hay garantía de salvación. Algo hermoso aquí, ¿verdad? Dice que nadie, escúchese bien, nadie las arrebatará de mi mano. Y uno ve ese paralelo en esa porción que dice que nada ni nadie, invisible o visible, nos podrá separar de qué? Del amor de Dios. Pero ese amor de Dios, ¿en quién está? Que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es en Cristo Jesús. Si nosotros queremos percibir el amor de Dios, ¿dónde está? En Cristo Jesús. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo manifestó Dios ese amor? Dando a su Hijo, el unigénito. Y ya veremos pronto en el capítulo 11, que es el que sigue, el próximo domingo, cómo Jesús señala que el que cree en Él no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice, no morirá jamás. Y eso lo vamos a explicar en detalle el próximo domingo. Versículo 29. Me encanta como dice, mi Padre
es quien me las dio. Fíjense, lo que estamos hablando es bíblico. ¿Quién me dio las ovejas? Mi Padre. Mi Padre que me las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pregunto, esto, fíjense, le está hablando a los judíos y dice, ya va. Me perdí. ¿En manos de quién estamos? ¿Tuyas o del Padre? Le damos otra vez, porque fíjense, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Está hablando de Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De quién? De la mano de Jesús. Pero ahora dice, mi Padre que me las dio, o sea, mi Padre se las dio. ¿En manos de quién está? ¿Al cuidado de quién está? De Jesús. De Jesús. Hablemos humanamente. Las entregó a Jesús. Pero ahora él dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nadie más poderoso que él. ¿Ok? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya va. ¿En qué manos estamos? ¿Las tienes tú o las tengo yo? Humanamente, ¿verdad? Ellos quedaron... ¿Qué pasó aquí? Pero ellos dicen, no, tranquilos. Ya les voy a explicar. Yo y el Padre uno somos. ¿Dónde está la piedra? Empezaron a buscar piedras. Porque solamente con ese dicho, mi Padre y yo uno somos, el que dijo, no son dos, es uno solo. Es Dios. Y yo soy Dios. Wow, eso buscaron piedras grandes, ¿no? Métricas. ¿Para qué? Para matarlo. Porque ellos habían pedido, dínoslo claramente. Y dice, yo soy Dios. Era más que lo que ellos pensaban, que era un gran libertador. No, yo soy Dios. Tremendo. ¿Ok? Pero qué hermoso es saber que aunque el Padre nos ha dado al Hijo, seguimos siendo del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de manos de quién, ni del Padre ni del Hijo. Si hablásemos de alguna manera, tenemos que doble protección. Sabemos que es una sola, pero humanamente, ¿verdad? Tendrías como una doble cobertura. Daños básicos y daños completos. ¿Ok? Tienes un buen seguro. ¿Una cobertura qué? Total. Gloria a Dios. Eso está en Cristo Jesús. En Él estamos seguros. ¿Ok? Nadie nos puede arrebatar. Si ustedes ven al Hijo como débil, porque va a morir y eso, ¿qué dice? Está el Padre, que es mayor que todos. Y nadie las puede tocar. Nadie las puede tocar. Gloria a Dios. Bien. Versículo 30. Ese versículo, yo y el Padre somos uno. Jesús le dice nuevamente, respondiendo a esa inquietud, ¿verdad? De esa demanda en el versículo 24, dice, yo soy Dios. Versículo 31, entonces los judíos, ¿qué? Tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús les dice, ¿verdad? A esos que desean darle muerte, ¿cuáles son los fundamentos de la imputación? ¿Por qué causa me condenan? ¿Me juzgan? ¿Por qué consideran que soy digno de muerte? ¿Es por las obras que he hecho? ¿Es por las obras? Recordemos antes de esto que ya en varias oportunidades que habían intentado hacer lo mismo. Querían apresarlo, querían apedrearlo y él sabía qué. Se había escapado milagrosamente. Y ahorita al final, como hemos leído, Jesús también se escapa. ¿Por qué?
Porque por providencia, ¿verdad?, de Dios, el tiempo no había sido ¿qué? No se había señalado que era ese el momento en que debían apresarlo para darle muerte. Todavía no había llegado su hora. ¿Ok? Entonces por eso es que el Señor siempre, Dios Padre, lo libra de estos hombres. Siempre lo libra. Él se escabulle, pasa en medio de ellos. Parece que uno no sabe cómo sucede eso, si se hace invisible, si hace torpe a los demás y no lo pueden atrapar. Pero lo cierto es que Jesús puede salir en medio de esta situación. Y dice, ¿verdad? ¿Por qué obras ustedes quieren matarme? Dice el versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Y de las que hemos visto aquí en el Evangelio de Juan, porque si uno va a los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ve muchos más milagros. Pero Juan toma unos pocos, ¿ok? Unos pocos milagros. Pero de los que hemos visto, ¿qué había hecho Jesús? Había sanado a un paralítico, había sanado a un ciego de nacimiento. Y ellos les molestó eso, ¿verdad que sí? Pero más que sanar a estos hombres, ¿qué les molestó? Que lo hubiese hecho en día de reposo. ¿Ok? No era solamente que no veían esa buena obra, sino que decían, no, está mal, porque lo hiciste en el día de reposo. No debías haber quebrantado la ley. ¿Ok? Y ahí hay un principio bíblico que el Señor nos dice que la misericordia y el amor está por encima de ¿qué? De las tradiciones y de esas costumbres. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que puede llegar alguien de noche y tocar a tu puerta para pedirte qué? Pan. ¿Y qué le vas a decir tú como buen cristiano? Ven mañana que ya a esta hora yo me acostumbro a acostar, estoy con mis niños y no voy a abrir la puerta, ya apagamos las luces, ya el restaurante cerró, ya no hay oportunidad para hacer obras de caridad, así que aguántate como puedas hasta mañana. ¿Respondemos así? ¿Sí? ¿Sí? No debería, es el deber ser, pero sucede todo lo contrario. ¿Pero qué dice Jesús? Tú, aunque te molesten a esa hora, ¿qué deberías hacer? Levantarte y darle los panes. Eso es el deber, es el amor. ¿Ok? Aunque llegue un momento inapropiado, tú debes estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Hacer y actuar ¿con qué? Con misericordia. Jesús lo hizo el día de reposo. O sea, ¿qué es mayor? El día de reposo que estaba en la ley, ¿cómo lo ve Jesús? ¿Qué es más importante? ¿Guardar el sábado o hacer una obra de caridad? Hacer la obra de caridad. Está por encima de guardar la ley. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿Que guardes la ley o que hagas el bien? Que hagas el bien. Aún el día de reposo. Además, el día de reposo te debería invitar ¿qué? A hacer el bien. No te prohíbe, sino te anima a hacerlo. ¿Okay? Entonces hay gente que tiene prejuicio y dice, no, es que esto no es así. Debes tener misericordia primero. Debes tener compasión. Así, rompa cualquier tradición tuya, tú debes actuar ¿qué? Con amor y con misericordia. Ser compasivo. Porque así Jesús veía, ¿verdad? Cuando él veía a estos hombres, él lo veía de una manera. Cuando nosotros salimos de aquí, de este lugar, ¿cómo vemos a la gente que transita por ahí? ¿Cómo vemos a la gente que está en la plaza? ¿Cómo vemos a la gente que está en el bus? Que está en el metro? ¿Cómo los vemos? No me digan.
Pero como dice Jesús que deberíamos verlos, con compasión. Eso es lo que dice la Biblia, deberíamos verlo con compasión. Jesús vio a esa multitud que dice, tengo compasión de ellos. Y los discípulos, compasión, ¿por qué? Porque son como ovejas que no tienen pastor, están a la deriva, están en peligro. Nadie las pastorea, nadie las cuida. Y Jesús tenía compasión. Nosotros tenemos compasión, tenemos el corazón de Jesús, decimos ser hijos de Dios, pero ¿tenemos en verdad compasión? ¿Cómo vemos a esa gente? Porque ni siquiera el pan espiritual le damos, es el Evangelio. Según lo que hemos estado hablando, ¿cómo está su corazón? Está turbado. ¿Qué le puede dar paz? Según David. No te turbes dentro de mí, alma mía, espera en Dios. ¿Cómo vas a esperar si no tienes la esperanza puesta en Él? El Evangelio da esperanza. Pero ni siquiera la esperanza le das a esas personas porque tú no le hablas, no les das el pan espiritual. Debemos hablar que no le damos una arepa, no le damos un pato, ni siquiera el pan espiritual. Que el Señor dice, yo te lo he dado, o sea, tú no tienes excusa para no darlo, porque tú tienes ese pan, que soy yo. Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. ¿Tenemos a Jesús o no lo tenemos? Sí tenemos a Jesús, ¿verdad? Uy, parece que no, pero si no, les invito a que crean en Jesús. Pero el que tiene Jesús tiene el pan de vida. Y es el que debemos dar. ¿Ok? Debemos dar. Y ellos dicen, por ninguna buena obra queremos apedrearte, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Entendieron quién era Jesús? ¿Quién decía ser? Sí. Acabas de decir que tú eres Dios. Eso lo entendieron. Por eso es que estaban agarrando las piedras. ¿Lo aceptaban? No, tú no puedes ser Dios. Tú eres un simple mortal, un hombre, según ellos endemoniado. Y es interesante lo que dice más adelante, y lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y ese dioses está ¿qué? En minúsculas. ¿Ok? No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Es interesante que Jesús utiliza una porción de la Biblia que no es la Torá, no es el Pentateuco, la ley de Moisés. Porque toda la escritura en sí es ley. ¿Okay? Toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento son preceptos y mandamientos de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Toma un salmo de Asaf, ni siquiera es de David, de Asaf, para hacer referencia a esto. Fíjense cómo en el Salmo 82:6, y aquí vamos a entrar de una vez al tercer enunciado, para ir terminando, la respuesta es la incredulidad. A pesar que Jesús les dice quién es, ellos no creen. Y Jesús les va a dar una respuesta. Ustedes me están diciendo que yo no soy Dios, pero la ley, su ley, vuestra ley, que en sí es el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Dioses sois. ¿A quién le está diciendo dioses? A los seres humanos. ¿Ok? Y en el Salmo 82:6, Jesús hace referencia a esto. ¿Ok? Pero les leo. Dice, bajo el antiguo pacto, los jueces humanos, podían ser llamados dioses. Porque eran vistos como personas que actuaban en lugar de Dios para dispensar justicia. La palabra hebrea Elohim, que nosotros siempre lo
atribuimos a Dios, a Jehová, se usa no solo para referirse al único Dios verdadero, sino también para indicar dioses falsos, ángeles y muy rara vez hombres ejerciendo funciones divinas. En el Salmo 82:6, vamos a leerlo, dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Lo dice el versículo 7, pero como hombres moriréis. ¿Y acaso mueren los dioses? No. El concepto que uno tiene de dioses es que son, ¿qué? Inmortales. Pero dice, yo los he llamado dioses, aunque son hombres, y van a morir. Pero han recibido esa palabra. ¿Okay? Por eso Jesús les dice, en la Biblia está, y ustedes no se han quejado de eso. Y muchos de ellos eran jueces, porque eran, ¿qué? Líderes. Uno ve a muchas personas como Job, que era juez, Lot, que era juez. ¿Por qué? Él juzgaba las cosas. ¿Okay? ¿Dónde se ponían para juzgar? Según la tradición judía. A la puerta de la ciudad. ¿Dónde estaba Job? A la puerta de la ciudad. Cuando alguien venía con un problema, con alguna duda, ellos estaban ahí ¿para qué? Para impartir juicio. Para decir lo que era correcto, lo que no era correcto. ¿Ok? ¿Y esas personas cómo se les llamaba? Jueces o dioses. ¿Ok? En su tradición. Entonces el argumento de Jesús podría entenderse así. En lugar de ofenderse porque esta palabra es usada para mí, que yo dije que era un Dios, deberían examinar mis credenciales, ¿ok? Los cuales prueban que mi Padre me ha enviado a este mundo. Y dicen, no, es que tú eres un hombre. Pero eso, ¿a qué lo está invitando? Vean todas las obras que he hecho, no de mi parte, sino obras de mi Padre. Y esas obras hablan de que el Padre me ha enviado. Esas son las credenciales. ¿Okay? Es por eso lo que va a decir Jesús ahora. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Está claro. ¿Y qué dice más adelante? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si no las hago, no me creen. ¿Ok? Pero era todo lo contrario, él las estaba haciendo. Y por eso dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, ¿a quién deben creer? Dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. No al Padre, sino creed ¿qué? A las obras. ¿Cómo comenzó el texto? ¿Qué decía la gente? No, él no puede estar endemoniado. Él tiene que ser el que dice ser. Porque las obras que él hace hablan de que es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien darle qué? Vista a los ciegos. Pero más allá cuando estudiamos que era un hombre, no que se había puesto ciego en el camino, no es que había perdido la visión, no es que le había dado fuertemente una miopía o una catarata, ¿verdad? No es que se había puesto ciego en el camino. Este hombre había ¿qué? Nacido ciego, nunca había visto. Y todo aquel que nace en este mundo, ¿cómo nace? Ciego. Espiritualmente ciego. No puede contemplar a Jesús, no puede contemplar las obras de Dios. Están ahí, pero no las puede ver. La única forma que vea es que este Jesús, que abre la vista a los ciegos, aún de nacimiento, haga el milagro. Quiero que veas. Y ves.
Gloria a Dios. Entonces, terminando, dice, y creáis, ¿verdad? Viendo las obras, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez vuelve a decir Jesús, de otra manera, yo soy hijo de Dios. ¿Entendieron ellos que él quería insinuar eso? Sí. ¿Por qué? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Algo que estaba claro para esta gente era que Jesús decía ser Dios, que decía ser el Cristo, que decía ser el Mesías. ¿Su corazón estaba preparado para aceptar eso? No. No creían en él. Era una rotunda negación. ¿Y querían qué? Darle muerte. Y dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, ¿qué era? Era verdad. Y me encanta cómo termina el capítulo. Y muchos creyeron en él allí. Qué interesante. Jesús estuvo aquí, nos dice si hizo milagros o no hizo milagros, pero esta gente al escuchar a Jesús creyó. Ahí en Jerusalén, esa capital, Jesús hacía milagros, hacía obras portentosas. ¿Y qué pasaba con la gente? No creía. Muy pocos. Y los que creyeron, que habíamos leído, Jesús les habla duramente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cuando Jesús les dice que habían creído, ¿qué les dice? Ustedes son ciegos. Pues ya, pero si creyeron. Una cosa es decir, creer. Y otra cosa es que depender completamente de Cristo. ¿Ok? Aplicaciones prácticas, hermanos, de todo esto que hemos visto. ¿Está tu alma turbada? Jesús te dice, cree en Dios, creed en mí. Las palabras de Jesús son verdaderas. Puedes depositar ¿qué? Tu confianza plena en Él. Plena. ¿Ok? Jesús conoce y llama a los que han de ser salvos. Según lo que dice la Biblia. Jesús conoce y llama a los que han de ser salvos. Hoy día te llama cuando escuchas ¿qué? El Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, ¿qué está haciendo Jesús? Está llamando. Todo el que es de Cristo le sigue. Cinco, hay una palabra de Jesús que nos llena de tranquilidad. Dice, nadie nos puede arrebatar ¿de qué? De su mano. Nadie nos puede arrebatar estando en las manos del Padre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Deseamos, Señor, que Jesucristo pueda reinar en nuestras vidas. Queremos que siempre sea hecha tu voluntad, que es buena, que es perfecta y no la nuestra. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, ayúdanos para vivir en santidad, sin la cual dice tu palabra que nadie te verá. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor y has dado tu vida por nosotros. Y gracias porque tenemos esta bella promesa que acabamos de decir en la aplicación,
de que nadie ni nada nos puede arrebatar de tu mano. Gracias porque en tus manos estamos seguros, estamos protegidos, y te damos gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que tú vienes, Señor, a buscar tu iglesia. Vienes por tu rebaño, Señor, que no solamente judíos, sino también cada uno de los gentiles, de cada pueblo, cada nación, que ve en ti, Señor, al Mesías, que ve en ti al Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de entender estas cosas. Señor, si hay algún tipo de turbación, Señor, en nuestra alma, permite que esta palabra nos dé ánimo, nos dé aliento para seguir esperando en ti, para no desfallecer, Señor. Te damos gracias porque tus palabras son verdaderas. Te damos gracias, Señor, porque hemos sentido una y otra vez tu obrar en cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que todo lo que tú dices es verdad. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ser pastoreados por ti. Gracias porque cada día, Señor, cuando vamos a tu palabra, tú nos alimentas, tú nos fortaleces. Señor, gracias porque tú nos guías para que seamos librados, Señor, del mal. Así nos has enseñado, Señor. Solo tú puedes librarnos del mal. Líbranos de la tentación, líbranos del mal, Señor. Ayúdanos a andar en pos de ti cada día, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Te pedimos estas cosas, Padre, dándote las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor siga bendiciendo.